Eso es. Bueno, muy buenos días para todos. Realmente para mí es un privilegio vernos nuevamente, súper contenta, con el ánimo por las nubes, unidos todos por esa sed de crecimiento que nos caracteriza, ¿cierto? Y por el valor de mirarnos al espejo una vez o cada vez que leemos estas páginas, recordando que en el último encuentro nos permitimos ser un poco vulnerables y hablar de los miedos, ¿cierto? De pronto de esas limitantes que tenemos, compartimos temores y de pronto esos silencios que nos intentan sacar de nuestro camino, ¿cierto? Quitarnos de nuestro enfoque. Y sobre todo, hablamos de un enemigo silencioso que a todos nos afecta en menor o mayor medida, y es la dilación, ¿cierto? La procrastinación. Reconocimos juntos que somos capaces de fabricar millones de excusas perfectas solo para no dar el paso, solo para no accionar, para quedarnos estancados en la seguridad de lo conocido, en la comodidad, ¿cierto? Hoy entonces abrimos nuevamente estas páginas de este libro maravilloso, este libro espectacular, que nos recuerda que no estamos solamente acá para leer, que nos recuerda que estamos acá para empezar a reprogramar nuestro destino, ¿cierto? Y Napoleón Hill nos advierte de que el hábito de la excusa, nos excusamos en un millón de cosas para no accionar. El hábito de la excusa es el refugio de quienes no han decidido triunfar. Nosotros ya estamos acá, así que nuestra decisión es más que clara, ¿cierto? Este libro nos enseña que la riqueza en todas sus formas no empieza en el bolsillo, sino en la claridad de un propósito que no admite las demoras y que en fe nosotros no justificamos lo que no hacemos, ¿cierto? Sabemos que si empezamos a aceptar en qué estamos fallando, pues desde ahí es de donde partimos hacia la búsqueda de esa excelencia, ¿cierto? Lo que tenemos entre manos entonces con este libro tan maravilloso es que nuestra mentalidad la desarrollamos para crear nuestra realidad y que todo parte de un pensamiento, que nuestros deseos se convierten en algo físico cuando realmente luchamos por ellos, ¿cierto? Y bueno, pues nosotros acá conversando, la idea es que lo hagamos interactivo y que reconozcamos que cada uno somos el arquitecto, los arquitectos de nuestra propia vibración. Entonces, si estamos aquí es porque ya decidimos que así es y que nuestras ganas de salir adelante, nuestra visión es mucho más grande que las excusas. Entonces, bienvenidos una vez más. Permítanme, comparto la pantalla para que continuemos con esta lectura. Aquí estamos. Vamos a seguir leyendo a Napoleón Hill, que nos comparte desde su sabiduría cómo podemos alcanzar la riqueza en todos sus aspectos, ¿cierto? Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Normalmente, eso es lo que ocurre. Y por eso es que se inventan hasta películas. Cuando hay desocupación es cuando más la persona está lamentándose, quejándose y excusándose. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría, excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle, sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina. Contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Por eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo lo delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para ocultar su caída. Ve miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos y la envidia desde lo más profundo de su alma.
y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo. Y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esa diferencia en él. Con un poco de dinero volvería a ser el mismo. El temor a la crítica. Ese que terminamos de leer es el temor a la pobreza, ¿cierto? Por eso es que cuando hablamos de reprogramación mental y de pronto escuchamos muchos mentores y nos dicen que hay que actuar como si ya fuéramos, es justamente porque, a ver, una persona con carencia de recursos mantiene una postura, no sé si lo han visto muy encorvada, ¿cierto? Con la mirada en el piso, no levanta su mentón, se siente menos, tiene la autoestima caída, bajitica. Y entonces cuando nos dicen ya debemos actuar como si fuéramos, es empezar justamente a creernos la situación, ¿cierto? A creer de verdad en nosotros y que podemos llegar a hacer lo que estamos buscando. Y la postura de la persona cuando ya se siente gloriosa es con el cuello levantado, ¿cierto? El mentón levantado, perdón, con su cuerpo recto. Obviamente hay posturas pues que ya son muy difíciles de corregir porque desde muy pequeños adoptaron posición, pero normalmente una persona que tenga postura, que tenga buena actitud y que tenga entereza, siempre va a estar en una posición recta con su mentón elevado y siempre mirando arriba, ¿cierto? Siempre con su mirada al frente, nunca mirando hacia el piso. También en estos temas de reprogramación en PNL, en neurolingüística, hay una parte donde le enseñan a uno que aquí hay una glándula en el pecho que se llama el timo, ¿cierto? En metafísica, incluso cuando hablamos de energía vital, de los chakras y eso. El timo, cuando uno encorva la postura, se oprime, se cierra y genera malas vibraciones al organismo, malas energías. Buenos días, bienvenidos a los que se van sumando. Y cuando se apaga, hay algo que sucede en el cuerpo, no sé muy bien cuál es el proceso químico, pero genera tristeza, aburrición. Y entonces, ¿qué emite eso? ¿Cierto? Fracaso, duda, ese sin ganas de hacer nada, porque cuando lo elevamos y estamos erguidos, entonces estamos abiertos a que fluya la energía, está abierto el timo y permitimos que esos procesos químicos se hagan de la manera correcta. Bienvenidos, bienvenidos. Rafaela. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Entonces, el temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar ese temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. Súper bienvenidos. Este autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica, con lo que con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego, no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué este cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente, para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal y como se aplica a las pequeñas
y mezquizas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental, de los 35 a los 40 años de edad, como término medio. Si pudiéramos leer sus pensamientos secretos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos que hace unas pocas décadas. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. Me da un poquito de risa porque esas creencias de las fábulas, hay muchísimas en libros sagrados, ¿cierto? Y por qué muchas veces no nos atrevemos a negarnos a esas fábulas, ¿cierto? Por el temor a la crítica, por el juzgamiento, por el temor a que estamos cometiendo un pecado. Yo soy muy respetuosa de todas las religiones, hay gente buena, hay gente mala en todo lado. Con las personas buenas utilizan estos lugares, estas entidades para formar personas, ¿cierto? Para educar personas, para encaminar personas por un camino, entre comillas, correcto. Pero muchísimas las utilizan de manera contraria y es para infundir el miedo y para, por medio de ese miedo, controlar, crear un control. ¿Por qué la persona media, incluso de una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? Y entonces muchas veces nos dicen, es que no puedes criticar tal cosa, porque eso es pecado. La respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a la crítica. No hace mucho tiempo en el pasado, la crítica comportaba severos castigos y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Por eso nosotros, antes de prestar atención a tal o cual ideología, debemos escuchar nuestra voz interior, ¿cierto? Y conectar nosotros directamente con la divinidad, porque todos somos individuos, todos estamos o vinimos a este mundo con la capacidad de desarrollar unas cualidades excepcionales, ¿sí? Pero por lo que nos entra por un lado y nos entra por el otro, pues empezamos a apagar esa forma creativa, esa iniciativa del ser humano de ser co-creador de la realidad. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, contemplando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. Y palabra de los papás, palabra que se cumple. A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo mundo, a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar tanto si se nos pide como si no. A menudo los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Deberían ser considerado un crimen. En realidad es un crimen de la peor naturaleza. El que cualquier padre produzca a su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Si de pronto nos cuesta aceptar estas cositas o de pronto aprender de que no es criticando, no es juzgando, hay un libro espectacular que yo creo que lo vamos a leer muy pronto, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y que es un libro que nunca pasa de moda, que es un libro que nos permite saber de qué manera reaccionar o de qué manera tomar lo que me están diciendo. También vamos a leer Los Cuatro Acuerdos, que son libros muy, muy importantes para
el buen desarrollo del liderazgo. Síntomas del temor a la crítica. Equipo, lo que sea que se les vaya quedando, si nos quieren contar una vivencia que esté de acuerdo pues a lo que vamos leyendo, que esté como en concordancia a la lectura, un ejemplo, de pronto algo que nos pasó, algo que nos sucedió. Entonces, adelante, que los micrófonos los pueden abrir, pueden levantar sus manitas y vamos compartiendo, ¿ok? Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos. El temor y sus efectos, iba para arriba en vez de abajo. Igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. La crítica es perversa. Los principales síntomas del temor a la crítica son timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo. La timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies en desplazamiento, el desplazamiento de la mirada. De pronto cuando estamos conversando y estamos haciendo esto, ¿cierto? Tronando los dedos o quitando la mirada de la mirada de la otra persona, ¿cierto? Mirando hacia el suelo. Bien. Falta de serenidad. Ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre, falta de serenidad. ¿Saben que de pronto nos afecta mucho esa falta de serenidad, el no conocer lo que es la paz mental, ¿cierto? Esa falta de nosotros entender que nunca somos producto terminado, que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores y que de esos errores podemos aprender la lección, ¿cierto? Pero a veces esa falta de serenidad nos la da es el nosotros estar atentos a cómo me puedo estar escuchando, cómo me están viendo los otros, que se borre el contexto de lo que teníamos en la mente porque pasa y muchas veces al frente de un escenario o al frente de las cámaras. Entonces hay que entender que nosotros para tener serenidad, para nosotros tener serenidad hay que estar en paz con nosotros mismos y ser conscientes de que no nos las sabemos todas, de que hay personas que nos aportan de todas las maneras posibles y que nunca vamos a ser producto terminado, ¿cierto? Personalidad, escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Esas personas que de pronto están todo el tiempo preguntándole a fulanito, a peranito y a sultanito, mira, es que voy a hacer esto y entonces ya le hacen una crítica y entonces, ay, pero es que fulanito me dijo esto y entonces van donde otra persona y nunca tienen como esa firmeza en tomar una decisión por cuenta propia. Costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, ¿cierto? Los que se van por las cuerdas. Estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Cuando escuchamos a alguien que por elocuencia, ¿cierto? Y que de pronto por su manera de expresarse en el buenismo, en ser en saber consentir, entonces, ay, sí, sí, qué bonito habló. Pasa mucho esto en la política. ¿Sí? Ay, no, es que se expresa, es que es una persona muy inteligente y es por su elocuencia. No es lo mismo ser elocuente a ser inteligente, eso es completamente diferente. Complejo de inferioridad, costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y de las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que se dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes. Bueno, aquí entro de pronto yo a diferir un poquito, porque esto de esta industria fantástica que está sucediendo ahora con todo lo de los medios masivos, todas estas redes de estas redes sociales y demás, el que mejor imita es al que mejor le va. Entonces, de pronto en esta no lo tomo de manera radical. Fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. Como diría Bobadilla, status pelatus. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio,
temor a expresar sus opiniones, lo que sea que se le venga a la bendita cabeza, ¿cierto? Que de pronto nosotros tengamos en sí que puede construir algo, que puede aportar algo, no cualquier tampoco eh, pendejada. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso, engañar en palabras y en los hechos. Falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante. Esto sí que es feo. Aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros. Sospechar de otras personas sin causa alguna. Falta de tacto en la actitud y el discurso. No estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestros propios errores. Parte siempre de lo mismo. Esa última frase me encanta. Falta de la responsabilidad. Nosotros que tenemos que ser muy responsables, la habilidad de responder por nuestros propios actos, ¿cierto? Responsabilidad, esa es la habilidad de responder por lo que ya yo ocasioné. El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde de muchos terribles, de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También hay fábulas en esos libros de los que hablamos ahora. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También le teme por la carga económica que puede representar un gasto grande. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría, enfermedad imaginaria. Enfermedad imaginaria. Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa, la mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Acá me acuerdo de una historia que me contó una persona bastante cercana, viviendo en Holanda. Estaban utilizando unas máquinas de resonancia para mirar el cuerpo y tenía un amigo que siempre sufría de dolores en las articulaciones, dolores en las articulaciones, dolores, y siempre mantenía tomando pastas y todo el tiempo pastas. Esta persona se dio cuenta de que estaba más sugestionado, tenía más alterado el sistema nervioso que cualquier otra cosa, y él se dio cuenta, y este hombre tiene hipocondría. Vamos a meterlo en una de estas cámaras, vamos a meterlo en una de estas cámaras y le vamos a decir qué es lo que tiene, porque le dolían todas las articulaciones, pero no entendía el por qué y tomaba pastas y no se le quitaban los dolores y demás. Entonces esta persona lo llevó, la cápsula todavía no estaba en funcionamiento, pero prendieron unas luces y demás y no sé qué, y le dijeron que lo que tenía era un espacio entre articulación y articulación. Y es muy gracioso porque el hombre le dijeron que le iban a dar un líquido, que le iban a inyectar un líquido para que las articulaciones, pues imagínese la persona lo que se creyó, ¿cierto? Se creyó que había un espacio muy amplio entre hueso y hueso, entonces, que estaba muy separado y que por eso era el dolor. Entonces, que le iban a aplicar 3 inyecciones y que con eso se iba a curar. Al tipo este no le aplicaron ninguna inyección, simplemente con una agujita le tocaron la parte de atrás del glúteo y le dejaron regar un poquito de agua fría y ya, ¿cierto? Y le dijeron que se quedara quieto, que si quería que se durmiera, que las inyecciones iban a actuar en unos minutitos. No le aplicaron nada. O sea, el amigo le estaba haciendo, entre comillas, una broma y vaya usted a mirar el resultado. Cuando el tipo se despierta, porque sí se durmió,
agradecido, que no, que ya no sentía dolor en ningún lado. Y el amigo con los años, después en un encuentro en Alemania, le dijo que había sido simplemente una broma y que gracias a esa broma se curó. Imagínense el poder de la mente. La mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con esa debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Colliers emprendió una campaña contra los peores ofensores de los negocios de los medicamentos patentados. Hoy en día, las farmacéuticas son las que más generan dinero. ¿Por qué? Porque se han aprovechado de todo este tema, sabiendo que en la naturaleza se encuentra la cura o el mantenimiento, el buen mantenimiento del organismo hasta hace unos años, porque al día de hoy, como se dieron cuenta de eso, pues por eso nos irrigan desde el cielo y nos dicen que es para empezar a resanar la capa de ozono y que por eso echan metales pesados en el cielo para ayudar al mundo a reconstruirse y eso mentira. Esos metales pesados pues lo único que hacen es contaminar los alimentos que llevamos a la boca, de ahí la importancia de suplementarnos súper bien, pero ese otro es otro tema. A través de una serie de experimentos llevados a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede que la gente puede enfermar por su gestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que tres conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta. ¿Qué te aflige? Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un casual, o nada, estoy muy bien. El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta, no lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. Al primero llega y le dice, tres personas diferentes. Hola Viviana, ay, te ves mal. Yo, pero ¿por qué? Y llega una segunda persona, Viviana, te ves mal. Ay, pues sí, eso era lo que tengo, no me siento bien. Y la tercera llega y te dice, ay Viviana, te veo mal. Ay, ¿cómo así? Estoy enferma, no, no lo sé con exactitud, pero encuentro mal. La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. No, el poder de la sugestión. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no le lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en una forma de un impulso de pensamiento negativo. Y es que si ustedes conocen la televisión esta alemana, la Dolce Welle, que es bastante antigua, hacen unos documentales donde hablan de que el 90% de las operaciones en el cuerpo humano son placebos. Simplemente abren y cierran, no hacen absolutamente nada. Y el 90% de esas personas se curan. Un ejemplo de eso es la operación de rótula, de rodilla, ¿cierto? Es que me duele mucho para subir y bajar escalas. Ahí suelen no hacer absolutamente nada. Y eso es ética médica, no se le puede contar al paciente, ¿cierto? Pero nunca hacen, casi nunca hacen, en el 90% de las intervenciones no hacen nada, simplemente abren y vuelven y cierran y ya está. Y eso no es un secreto, eso lo dicen los documentales de la Dolce Vele. Pero la mayoría de las personas, como les digo, en un 90% mejoran. Ay, sí, a mí me operaron mi rodilla y mejoré. Con el tiempo ha venido eso perdiendo confianza, incluso las operaciones de columna, que también hacían lo mismo, ¿cierto? No, es que me duele mucho la columna y la columna. Y hacían la operación y la persona quedaba incluso peor. ¿Por qué? Porque como ya hicieron un proceso invasivo, que abren es para decirle a la persona, sí, ya te organizamos, como lo que le pasó a estas dos personas en Holanda, y la persona, cuando tiene la fe, dice, ay, sí, ya me operaron, me curé. Pero hoy en día, como hay tanta falencia, entonces ya muchos no se están creyendo eso. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Incluso lo más reciente, lo más cercano, el COVID. Hay un documental que se llama Plandemia
Y en ese documental dicen que nunca hubo virus, que fue un virus mental. Lo que estaba afectando el cuerpo del ser humano era la radiación electromagnética, ¿sí? Y por la radiación electromagnética el cuerpo creaba un exceso de reflujo interno que generaba síntomas de gripa, ¿sí? Todas las enfermedades son inflamación interna. Y como se generaba esa inflamación, entonces si generaba los síntomas de opresión en el pecho, eh, flema, congestión nasal, dolor de cabeza, todo esto generado por las 5G y las 4G y demás. Y ese documental, Pandemia, nos dice que nunca hubo virus, pero hasta el día de hoy la gente insiste en que hubo virus. Mire cómo funciona esto de tremendo. Cuando alguien te pregunta, a ver, un hombre bendecido con mucha sabiduría, el impulso puede pasar de una mente a otra, un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que el siguiente incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión. Cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de la salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. Lo que pasa es que para hacer ese cambio de actitud mental tenemos que conocer sobre ello, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, ay, sí, 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 pero no tenemos ni idea de cómo. De ahí la importancia de abrir nuestra mente realmente como se debe cuando hacemos esta clase de lecturas, esta clase de espacios, y no estar como a la defensiva de si dijo, si no dijo, si por qué lo dijo, ¿cierto? No estar como en esa, no, más bien si algo genera duda, pues vamos a investigar. La información está gratuita para todo el mundo, la mayoría, ¿cierto? Hay que saber discernir que sí y que no. La semilla del temor a las enfermedades añadida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esa semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que con el preacuerdo del médico empezó a hacerle el amor con el joven, empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Wow. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital, todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. Ah, qué bonito. Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi, los síntomas de este temor casi universal son autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y esperar encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades. Como por ejemplo, las personas que guardan dinero por si hay una emergencia, adivinen qué pasa. Están autosugestionando su cuerpo para que haya una enfermedad. Es lo peor que se puede hacer. Eso es un decreto negativo. El hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y a esperar encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades. Disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. El hábito de probar todas las manías y modas recomendadas por los demás, considerándolas como algo que tiene valor terapéutico. Por ahí hay información sobre estas reuniones que hacen en el foro de Davos en Suiza, del Club Bilderberg, donde hablan de que lo que hubo en pandemia, lo que hubo en el 2020, fue un experimento social para saber la gente cómo se comportaba, cuando los medios de comunicación transmitían todos a la vez la misma narrativa, ¿cierto? La misma narrativa. Hay tantos fallecidos en tal lugar y amontona rumes y que mostraban carros llenos y que los geriátricos llenos de gente así, y hablan hoy en día, y no es un invento mío, pues obviamente los medios de comunicación políticamente correctos no hablan de esto, pero como la información ya es muy difícil de que la sellen, antes sí hacían mucha censura
Ya hoy en 2026 ya no hay casi censura como la hubo en 2020, 2021, 2022, incluso parte del 23. Ahora salen todos personas alternativas, incluso narradores, presentadores de televisión que en ese momento hacían parte de alguna cadena televisiva, a hoy a decir cómo la misma narrativa era a nivel internacional mandada por los altos cargos, ¿cierto? Porque habían lugares donde ni siquiera el supuesto virus podía llegar, ¿cierto? Lugares muy apartados. Pero por la narrativa habían fallecimientos en esos lugares tan apartados donde ni siquiera remotamente podía llegar un virus. Entonces, imagínense lo que sucede, tan fuerte es ese poder autosugestivo cuando hacemos caso de las narrativas políticamente correctas. Hablar a otros de operaciones, accidentes. Adelante, Oscar. Eso me encanta, que se animen a hablar. Sí, justamente, o sea, lo que estabas contando ahora del COVID, a mí me vino en mente una amiga nuestra, ¿no? A su mamá, ya que ya había pasado los 70 años. Durante el tiempo del COVID la llevó al hospital. La mamá no tenía síntomas de nada del COVID, tenía solamente problemas de las rodillas, ¿no? Porque la señora no, pues ya no caminaba bien, ¿no? Y le dolía mucho, sobre todo la rodilla derecha. En el mismo hospital se encargaron de matarla prácticamente. O sea, con la excusa de que había cogido el COVID y que tuvo que ser operada, tuvo que ser tratada de urgencia. Y Sí, otra cosa también, lo que tú dices también, o sea, eso, eso fue más, digamos, fue más el susto, porque yo en realidad, yo me acuerdo, porque yo trabajaba como repartidor, yo nunca vi a nadie con el COVID. Es más, hasta a veces se me olvidaba ponerme la mascarilla y nunca lo contraje. En realidad eso lo que más mató a la gente fueron las vacunas, más sí. que la misma sugestión. Hubo un tema fuerte ahí, un tema fuerte Sí. ahí, pero mucha gente, pues al día de hoy todavía desconoce las verdaderas causas de ese experimento social, porque ya lo han llamado así, no lo dice Viviana, lo dicen grandes medios de comunicación que han sacado la información alternativa a lo que era políticamente correcto en aquel momento. Es un tema largo, pero todavía hay personas que afirman que fue así como sucedió y que defienden su posición. Pero bueno, ese es otro tema. Gracias, Oscar. Gracias. Hablar a otros de operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad, experimentar con dietas y ejercicios físicos, sistemas de reducción de peso sin guía profesional, probar remedios caseros, medicamentos patentados o remedios de charlatanes. Hipocondría. El hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso, como lo que cuenta Florence Scovel Shinn en su libro de La palabra es su varita mágica o El juego de la vida y cómo jugarlo, donde un hombre vio por un medio, leyó en un libro una enfermedad súper rara, una enfermedad de esas que le llaman enfermedades huérfanas y se puso a investigar más sobre esa enfermedad huérfana porque le llamó la atención y empezó a sentir miedo a que de pronto le diera esa enfermedad y pues con el tiempo desarrolló la bendita enfermedad y murió de esa enfermedad. ¿Sí? Porque le pareció algo tan sorprendente que se puso a investigar sobre ella. O sea, se enfocó en eso. Por eso tenemos que quitar el enfoque de lo que no nos aporta, porque es sorprendente lo que se puede generar. Hipocondría, el hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nada que se venda en botellas puede curar este estado. Se produce como ausencia de un pensamiento negativo y la curación se logra solo mediante un pensamiento positivo, metafísica. Se dice que la hipocondría, un término médico para referirse, se dice que la hipocondría, un término médico para referirse a la enfermedad imaginaria, produce tanto daño como la enfermedad que se teme tener. La mayoría de los casos dominantes nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Hoy sabemos
que gracias a la epigenética eso sí se puede contrarrestar. Y para muestra un botón, Viviana padecía hasta finales del 2024 ataques de pánico muy, muy recurrentes. Uno, dos, tres y a veces cuatro y hasta cinco por semana. A veces habían hasta dos ataques al día. Era miedosísimo porque yo no podía respirar. Sentía que no podía respirar. Uno sí respira, pero uno siente como que no puede respirar, esa presión en el pecho, le tiembla el cuerpo solo, sudoración y uno se pone pálido y uno se pone a llorar porque uno no sabe qué es eso que está sintiendo hasta que me di cuenta que eran ataques de pánico porque mi sistema nervioso estaba alterado. Y empiezo a tomar el Hemsi sin mucha creencia, empiezo a tomar el Hemsi, yo dije unas goticas debajo de la lengua. Ah, Dios mío, yo ya llevaba desde 2020, desde pandemia, sufriendo esos ataques de pánicos muy repetitivos y ya me había acostumbrado a eso, ¿cierto? La resignación que le llaman. Bueno, sí, ya cuando me daban, ya en el 2024, cuando yo sentía los ataques de pánico, ya yo sabía que y ya, me va a dar un ataque de pánico. Entonces ya empezaba a hacer respiración, hacía polo a tierra, tomaba agüita, me ponía a escuchar audios de alta vibración y se me iban quitando, ¿cierto? Pero ya había aprendido a vivir con eso. Una vez empiezo a tomar el Hemsi, al día de hoy Viviana no ha tenido un solo ataque de pánico. O sea que gracias al diseño de lo que hoy nosotros tenemos en mano, gracias al diseño de lo que hoy compartimos con más personas, sí se puede controvertir esto que dice acá, de que nada que se venda en botellas puede curar este estado. Ya sabemos que sí. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Cuando estaba así, con mi sistema nervioso alterado, me invitaban a hacer ejercicio y yo decía, no, porque me duelen las rodillas. Y me decían, pero es que justo porque no te mueves es que te duelen las rodillas porque mi estado era sedentaria todo el día, estaba sentada todo el día. Entonces, desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy tarde. Y claro, la falta de hacer ejercicio me estaba atuyendo y estaba llegando a un estado lamentable. Mi rostro estaba súper inflamado, todo el cuerpo en general. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. Autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria, para llamar la atención. La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo. Hábito de fingir una enfermedad para justificar que no es más que pereza o hacerla servir como una justificación de lo que solo es falta de ambición. Es triste y a mí me gusta mucho hablar desde lo que uno conoce porque cuando hay ejemplos es cuando más como que se le queda a uno la información. Falta de ambición. Una persona muy cercana, desde muy jovencitas, asistíamos a un lugar a trabajar las dos y cuando no quería ir, se inventaba fuertes dolores de cabeza. Adivinen de qué padece hoy día, años después. Migrañas fuertísimas. Uno no se puede inventar enfermedades porque las vivifica. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores de cabeza, las neuralgias, en lugar de buscar y eliminar la causa. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondríaco que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital. Este tipo de personas pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro, lo que llamamos preocupación, ¿cierto? Esas personas que ocupan su tiempo antes de que algo suceda. No es que es por si las moscas, no es porque, y si de pronto, y si una emergencia, y si, ¿saben qué pasa? Llega la emergencia. En vez de guardar dinero, ¿cierto? Voy a guardar este dinero porque me voy de viaje, porque me voy a comprar tal cosa, porque me voy a ir de shopping, porque no, hay que guardar por si la emergencia. Ahí vienen qué ocurre. Llega la emergencia. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer textos de los anuncios de medicamentos patentados,
Son aspectos del temor a la enfermedad. El temor, permítame un segundito. Ah, sí, sí, hay club de lectura para que me están escribiendo. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este temor inherente surgió evidentemente del hábito del hombre polígamo de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ellas cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se retome a la edad de piedra cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza bruta. Ahora continúan robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de coches estupendos y de otros señuelos mucho más efectivos que la fuerza física. Los hábitos del hombre no son los mismos, los hábitos del hombre son los mismos que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de forma muy diferente. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentra en manos de rivales. También me pasó, cambié esa percepción porque yo era una de que gracias a lo que viví con el papá de mi hijo, vivía pensando y encapsulándolos a todos y pensando que todos eran malas personas. Grave error. Grave error. Hay gente buena y gente mala en todos lados. Hay hombres muy buenos como hay hombres muy malos. Y igual las mujeres, hay mujeres muy buenas como hay mujeres muy malas. Pero cuando uno cambia lo que tiene en su mente, yo viviera escuchando Karol G y la canción Soltera, que ya ni me acuerdo cómo es la letra, y estoy soltera y estoy feliz y yo no sé qué. Y claro, en la soledad del cuarto, viviendo sola, era otro tema, ¿sí? Cuando empiezo a escuchar a Florence Scovel, sí, y El juego de la vida, porque no me gustaba leer, solamente lo escuchaba en el audiolibro. Cuando empiezo a escuchar a Florence Scovel y ella decía, eh, es que si piensas que todos son malos, pues lo único que vas a atraer son hombres malos, ¿sí? Pero hay hombres muy buenos, hay hombres muy buenos. Cuando empieza a cambiar esa mentalidad, todo el entorno también empieza a cambiar. Y hoy en día agradezco las personas que se unen, las personas que atraigo, las personas que llegan, me las bendigo, agradezco por su existencia porque son realmente muy valiosas. Pero cuando empezó a cambiar eso, cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad y entendí que no era alejarme realmente de donde estaba. ¿Por qué? Porque uno se puede distanciar de la gente mentalmente. No tengo que alejarme de mi familia simplemente porque ellos piensan otras cosas diferentes. Yo los amo y me encanta estar con ellos, pero la mentalidad es completamente diferente. Un líder anteriormente me decía, no, es que te tienes que ir de tu casa, te tienes que alejar de tu mamá, de tu familia, tus hermanos son tóxicos y te tienes que ir y te tienes que ir. No, no, ¿por qué? No, no funciona de esa manera. Cuando somos influenciables y no hemos desarrollado la suficiente mentalidad, nos tenemos que ir, porque sabemos que nos van a influenciar. Pero cuando ya nosotros entendemos que parte de un pensamiento, entonces es ahí donde empezamos a, bueno, ya sabemos cómo controlarlo, ¿sí? Entonces evitamos conflictos, evitamos entrar en discusiones y simplemente arropamos y cobijamos y abrazamos esos momentos bonitos, ¿cierto? Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de este temor son celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes, el hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno, la sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie. Los celos son una real enfermedad, amigos. Es una real enfermedad. Eso es una de las formas de preocupación, ocuparse antes de. ¿Y saben qué pasa? Cuando eso se empieza a afirmar, no, es que yo sé que está o yo creo que está,
se vivifica y se convierte real. Por eso nosotros tenemos que respetar hombre, el espacio de cada persona. Qué pereza. Qué pereza esas parejas que todo el tiempo, ¿y qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué estás? ¿Cierto? Porque son celos. ¿Y saben de dónde parte esos celos? De la baja autoestima. Si yo no estoy segura de lo que soy, voy a celar mi pareja con cualquiera que se atraviese. Ahora hay unos que lo ocasionan, ¿cierto? Ya eso es otro tema. El hábito de sospechar de amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes. El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno. La sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie. ¿Por qué? Por lo que nos ha dicho la sociedad. Es que todos los hombres son, es que todas las mujeres son. Y entonces como que tenemos tanto eso en la cabeza que se va o nos separamos un rato de la pareja y empezamos a pensar lo que no es. Descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en el negocio y personas amadas a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Dios mío, enfocarse en ver lo negativo del otro es lo peor que podemos hacer. Por eso hay que analizarlo todo, rescatar lo bueno y desechar lo malo, porque no vamos a encontrar ser humano perfecto. Somos perfectibles y podemos ir en búsqueda de la excelencia todos los días, pero no hay un solo ser humano perfecto. Todos somos un mundo diferente. Juego, el hábito de juego, ¿ok? Debe ser, o se dice así, juego. El hábito de juzgar, robar, ok. El hábito de juzgar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa. Oh, ¿cuántos pasamos por ahí? O de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada. Eso sí que es un error gigante, con objeto de brindarle una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de perseverancia, debilidad de voluntad, falta de autocontrol, falta de autoconfianza en sí mismo, mal carácter. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar todo eso estando en paz con nosotros mismos? ¿Cómo llegamos a estar en paz con nosotros mismos practicando el autocontrol? ¿Y cómo se puede llegar a tener buen autocontrol desde la respiración? Respirando conscientemente, haciendo meditación constante, como sea que mejor te guste. Si sabes meditar orando, medita orando el suficiente tiempo para crear ese vacío gigante en nuestra mente que donde nazcan nuevas ideas. Si sabes meditar haciendo movimientos de asana, pues hazlo con asana, yoga, no, yo qué sé. Si sabes meditar recitando mantras, así como mejor se te dé, pero que sea el suficiente tiempo para crear ese vacío entre el consciente y el subconsciente. El temor a la vejez. En conjunto, ya son las 10. El conjunto este temor surge de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. Ese pensamiento de que cuando ya llegamos a la vejez somos obsoletos, de que el ser humano viejo ya no sirve para nada, y hoy día todo eso nos lo está debatiendo, nos lo está rebatiendo por ejemplo, el contenido de Instagram, donde vemos personas de 80, de 90 años, súper longevas, haciendo ejercicio, haciendo calistenia, una cosa loca. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene dos razones muy sanas para su apreciación. Aprensión. Una surge de la desconfianza de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posiciones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. Vuelve y juega en los libros de fábulas. Las posibilidades de la mala salud, que se incrementa a medida de que la gente envejece, contribuye a sí mismo a este temor a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común del temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Así,
Asilo no es una palabra muy agradable, produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de libertad, tanto física como económica, pero el deterioro es más mental, es más mental. Alguien me decía, es que no, es que eh, yo ya no puedo caminar, una persona que no ha superado todavía los 60 años y utiliza un bastón. Y yo miro a mi papá, que con orgullo lo digo, y gracias a Dios, gracias a la divinidad, ya está por cumplir 70 años y ese hombre trepa árboles. Hace poco lo vi porque me antojé de unos mangos, estamos en el campo, y le dije, y se subió a ese árbol. Y yo, ay, papá, cuando ya lo vi arriba, yo dije, Dios mío, imagínense, lo primero que se viene a la mente, si se cae, ¿yo qué le digo a mis hermanos y a mi mamá? No, el hombre se subió, agarró los mangos, me los cogió y se bajó otra vez. Y vemos personas con 50, 55 años con bastoncitos. Es más mental que físico. Porque como él es un hombre que no terminó un colegio, por ejemplo, no terminó una escuela, toda la vida estaba en el campo y toda la vida estaba en movimiento, afortunadamente es un hombre muy sano, gracias a Dios. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se ha alcanzado los 40 y 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo tanto en los amigos como en los extraños. Eso pasa porque hay una sociedad adolescéntrica y desafortunadamente nos han arrumado a eso, pero no son todos, son una cierta cantidad de gente nada más. Bueno, como son las 10:04, vamos a dejar el temor a la muerte para mañana. Algunos no sabían que hoy había club de lectura. Por ahí me estaban escribiendo que no sabían que había club de lectura. Yo súper agradecida, súper contenta con todos ustedes. ¿Alguien que nos quiere decir qué se les quedó de esta lectura del día de hoy? A veces me pongo muy parlanchino, pero qué rico que ustedes comenten con nosotros también. Quedémonos con algo y es que tenemos el control absoluto sobre una sola cosa y es el pensamiento, ¿cierto? A falta de saber controlar nuestra mente, no podremos controlar absolutamente nada más. Entonces, es un libro que ya estamos por terminar. Si quieren, me comparten qué libro quieren que continuemos con leyendo. Yo creo que mañana terminamos este libro, ¿sí? No esperemos a que el momento sea el adecuado. Esas frases que nos dejan este libro tan chévere, no esperemos que el momento sea el adecuado, empecemos donde estemos, con las herramientas que tengamos y en el camino vamos encontrando más herramientas. Y si conocen de personas que les guste la lectura y que quieran escuchar o que también quieran participar, cuando ustedes quieran participar con la lectura también, nos pueden deleitar con sus melodiosas voces, que no sea yo sola. Bueno, a ver, ¿quién se anima? A ti muchísimas gracias. La mente es poder. ¿Qué poder le vas a dar a la tuya? Para reflexionar hoy, nos dice Umir en el chat. ¿Qué poder le vas a dar a la tuya? Bueno, equipo, no siendo más, un bendecido día para todos, que sea muy fructífero y vamos entonces, a ver, yo tengo el anfitrión en el teléfono. Vamos entonces
a accionar conforme lo que hemos aprendido. A ti, Gerardo, muchísimas gracias. ¿Qué más nos dicen por acá en el chat? Luis, buenos días. Ok, ahí estamos. Bueno, bendiciones, nos vemos mañana.